Transforma tu mente. Revelaciones proféticas para manifestar un destino divino en 40 días en el pequeño pueblo de la Esperanza. Un susurro divino recorrió el aire y resonó en los corazones de los fieles. María, una madre soltera de 35 años, escuchó las palabras del anciano pastor como si fueran un eco celestial. Dios va a transformar tu mente y tu destino en 40 días. Confía y recibe. En esos momentos de oscuridad y duda, un rayo de esperanza iluminó su alma, como si la Virgen de Guadalupe, testigo mudo de sus oraciones nocturnas, le sonriera desde la pared, sentada con sus hijos, Lucas y Sofía. Cada noche a la luz de una vela, María sentía la calidez de la fe fluir a través de ellos. Sin embargo, en el fondo de su ser, la tragedia del accidente que se llevó a su esposo aún mantenía su corazón cautivo. La fe, ese oasis de esperanza, comenzó a tambalearse ante los embates de la vida. Pero el domingo sombrío en la iglesia marcó un punto de inflexión. Esa revelación celestial encendió una chispa en su interior, un fuego que parecía capaz de consumir la tristeza. Días se sucedían, y María, con nuevos ánimos, tomó la resolución de unir a la comunidad en oración. La iglesia de adobe, siempre llena de murmullos eternos, se convirtió en un refugio. Las voces de los vecinos se alzaban en armonía, creando una red de luz en medio de la tormenta. Sin embargo, en la escuela, el costo de su fe se volvió evidente cuando niños crueles se reían de Lucas y Sofía. Aquellas risas eran espinas en el corazón de María, y la sombra de la duda comenzó a asomarse. Una noche, en medio del caos emocional, se encontró arrinconada en la despensa vacía. «Dios mío, necesito tu ayuda», clamó, su voz quebrándose. Aquella súplica resonó en el rincón oscuro de su hogar, pero no encontró respuesta. Cansada y angustiada, en un intento de tomar el control, comenzó a buscar soluciones por su cuenta, ignorando la promesa divina que aún pendía sobre ella. La comunidad, que antes la apoyaba, comenzó a mirarla con preocupación, como si el devoto camino se hubiera nublado. Cuando llegó la noche del 39 día, la luna lloraba por el destino de María. Justo cuando la desesperanza amenazaba con conquistar su alma, un grito hecho en la habitación de Sofía la trajo de regreso a la realidad. Al correr hacia la habitación, María sintió que el aire pesado se disolvía cuando vio a su hija levantarse, brillante, pura y llena de vida. Aquella imagen, hermosa como un amanecer, era innegable. Era un milagro palpable. Sofía, levantada del lecho de la enfermedad, como si fuese un lienzo en blanco. El asombro se apoderó de María, un torrente de lágrimas fluyó por su rostro repleto de gratitud. En esa epifanía, un eco de sanación resonó en toda la esperanza, dejando a sus vecinos en un estado de asombro y reverente admiración. La fe colectiva se renovó como un río desbordado. Pero sabía que, aunque hubo un milagro, aún quedaban preguntas en su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, con la experiencia de aquella noche aún fresca. María sabía que su vida había cambiado de manera irreversible. La comunidad había tejido un hilo de espiritualidad, pero el desafío de liderar en esta nueva era de fe la acechaba con fuerza. Mientras se enfrentaba a lo desconocido, una pregunta pulsaba en su corazón: ¿cuántos otros milagros estaban a la espera de formas de manifestarse? La historia de María no terminaba aquí, apenas comenzaba a desentrañarse el misterio divino que llenaría sus días venideros. El amanecer del día 40 llegó con una luz dorada que invadía cada rincón del pueblo de la Esperanza. María se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. La promesa de transformación pesaba sobre sus hombros, y sentía que cada latido de su corazón resonaba con un propósito renovado. Mientras preparaba el desayuno, recordó el milagro de Sofía. Su hija, ahora llena de vida, había sido el catalizador que la empujó de regreso a la fe. Sin embargo, una inquietud persistía en su alma. ¿Qué más tiene Dios reservado para mí y para nuestra comunidad?, se preguntó mientras miraba a Lucas,
quien había comenzado a mostrar señales de siembra de confianza nuevamente. Eso era todo lo que María quería, ver a sus hijos florecer en medio de sus pruebas. Pero la sombra de la duda todavía danzaba a su alrededor. Decidida a tomar acción, se vistió con su mejor ropa y condujo a sus hijos a la iglesia, que ahora se había convertido en un símbolo de renacimiento. Al entrar, el aire se sintió diferente, cargado de expectativa. Las velas titilaban como si la misma presencia de Dios insistiera en manifestarse. La comunidad comenzó a congregarse, y una oleada de amor y unidad los envolvió. Se abrazaban, compartían risas, y las miradas eran testigos de una transformación colectiva. Fue entonces cuando María se dio cuenta de la importancia de su papel. Si Dios pudo levantar a Sofía, ¿por qué no podría usarme a mí para ayudar a otros?, pensó. Y, con ese pensamiento naciendo en su corazón, subió al altar. Al verla, algunos en la congregación contenían la respiración, mientras otros se preparaban para aplaudir su valentía. Con voz temblorosa pero firme, comenzó a hablar. Hermanos y hermanas, hoy celebramos no solo el milagro de mi hija, sino la gran obra que Dios quiere hacer entre nosotros. Dios ha prometido transformarnos y, juntos, comprenderemos que la verdadera fe se manifiesta en actos de amor y unidad. Cada palabra que pronunciaba parecía encender la fe en los presentes, como si fueran leños secos en búsqueda de fuego. Mientras hablaba de la importancia de apoyarse mutuamente, un murmullo se esparció entre los congregantes. Algunos comenzaron a compartir sus propias luchas, experiencias y, por fin, esos testimonios comenzaron a entrelazarse, uniendo corazones. María miró a su alrededor, y vio lágrimas, sonrisas y allí, en medio de ese caos emocional, el Espíritu Santo se movía decididamente entre ellos. Las horas pasaron como momentos, y cada nuevo testimonio se convertía en un ladrillo en la edificación de una comunidad renovada. Pero María sabía que esto era solo el comienzo. En su corazón, latía una llamada aún más grande y misteriosa. Dios le había mostrado un indicio de su poder, pero la visión completa seguía siendo un horizonte lejano. Cuando el sol comenzó a caer, notó en la oscuridad del cielo que todavía había estrellas esperando brillar. ¿Cuántos más milagros están ocultos en la bruma de la vida diaria?, se preguntó, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción por lo que el futuro podría traer. Al día siguiente comenzaría un nuevo ciclo, no solo en su vida, sino en la de toda la esperanza. La luz de su fe brillaba fuerte, y a través de su entrega, muchos otros estarían llamados a explorar sus propios destinos, y con esa esperanza resonando en su corazón, se abrieron las puertas a lo desconocido. ¿Estaba María lista para enfrentar lo que vendría? Y lo más importante, ¿quién más sería tocado por la mano divina en este nuevo capítulo que comenzaba? El nuevo día amaneció claro, y la luz del sol filtrándose por las ventanas de la iglesia despertó un aire de expectativa en la esperanza. María se levantó temprano, su corazón latía con fuerza. Sabía que este día era especial. Al salir de casa se encontró con Teresa, una vecina conocida, cuyo rostro mostraba la carga de muchos años de sufrimientos. María, estoy asustada, le confió Teresa, con su voz temblorosa. A veces siento que mis problemas son más grandes que Dios. María se detuvo, sintiendo una chispa divina encenderse en su interior. Amiga, tus problemas son parte del camino, pero no son más grandes que nuestra fe. Dios te trajo hasta aquí por una razón, y hay esperanza en esta comunidad. Hoy es el día de dejarlo ir todo. Mientras ambas mujeres caminaban hacia la iglesia, otras almas se unieron a su ruta, con esperanzas y miedos en sus corazones. Cada paso era un acto de valentía y unidad. Al llegar, el lugar ya estaba lleno de vida, de sonrisas y de abrazos, y la atmósfera vibraba con un nuevo propósito. María sintió que su misión empezaba a clarificarse. No solo estaba allí para hablar, estaba para escuchar y ser el ancla de aquellos que se sentían perdidos. El pastor, al fondo, sonrió al verla. Era el momento perfecto para liberar el poder de la fe. Hoy, vamos a compartir nuestras cargas, anunció el pastor, animando a los presentes. Cada uno de nosotros tiene una historia. Ven y suelta lo que te pesa, porque aquí hay poder en la unidad. Poco a poco, testimonios comenzaron a fluir. Personas de distintos rincones del pueblo, desde jóvenes hasta ancianos, compartieron sus luchas. Las lágrimas rodaban, pero también había risas, un proceso catártico de liberación que resonaba con la promesa de un nuevo comienzo.
María se dio cuenta de que el verdadero milagro radicaba en la conexión que la gente sentía entre sí. Aquella comunidad llevaba años cargando cicatrices que les habían hecho dudar de la bondad de Dios. Pero hoy, en medio del dolor, surgía una luz que prometía sanar. Un canto de esperanza se alzaba entre murmullos de agradecimiento. Cuando María habló, sentí que Dios hablaba a mi corazón, dijo Javier, un hombre que había estado buscando trabajo sin éxito. Me doy cuenta de que no estoy solo. Esas palabras sembraron un efecto en cadena, y otros comenzaban a abrirse más a fondo, revelando sus inquietudes y anhelos. El fervor crecía. Era como si un río de vida fluyera en medio de ellos, arrastrando las sombras de la desconfianza. A medida que más personas hablaban, el ambiente se tornaba en un canto de liberación, un unísono de almas que se alzaban en busca de luz. María, sintiendo la presencia del Espíritu en cada esquina de la iglesia, reconoció que su papel no solo era compartir su testimonio. Era una guía, un puente hacia lo divino. Debemos recordar que cada prueba es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra comunidad, afirmó, mientras su voz resonaba con autoridad y amor. Cuando finalmente los testimonios cesaron, altares de oración comenzaron a fluir por el espacio. Las plegarias se elevaban, mezclando anhelos profundos con la fe inquebrantable. Allí, lo extraordinario se hacía cotidiano. Pero mientras el sol se ocultaba en el horizonte, María sintió una nueva inquietud. Un llamado más profundo resonaba en su alma. ¿Qué pasará cuando esta unidad se disuelva?, se preguntó. La verdadera prueba aún estaba por venir, y los desafíos que enfrentarían como comunidad podrían poner a prueba la fe recién florecida. Con el eco de los latidos de su comunidad resonando en su pecho, María se preguntaba si estarían listos para recibir la siguiente señal de Dios. ¿Qué revelaciones nuevas vendrían con la luna que se alzaba en el cielo? La intriga se ahondaba en su corazón. Estaba claro que lo mejor estaba aún por suceder. ¿Sería este el momento de la intervención divina que tanto habían esperado? El sol se había ocultado por completo, dejando tras de sí una estela de naranjas y púrpuras en el cielo, como si el mismo firmamento celebrara la unión de corazones. María, al mirar por la ventana de la iglesia, no podía sacudirse esa sensación de que algo grandioso estaba a punto de suceder. Los murmullos de la comunidad, todavía frescos, vibraban en el aire como notas de una melodía que aún resonaba en sus mentes. ¿Qué será lo próximo?, pensaba, mientras los rostros de cada persona que había compartido sus historias se dibujaban en su mente. Esa tarde, la esencia de lo divino se había hecho palpable, pero María sentía que esa belleza casi celestial traía consigo un desafío inevitable. La unidad no solo era frágil, también era un llamado a la acción. Al terminar la reunión, los congregados se fueron lentamente, llevando consigo un rayo de esperanza, pero también la posibilidad de una prueba. María se acercó a Teresa, que había permanecido sentada, perdida en sus pensamientos. ¿Qué te preocupa, hermana?, preguntó María, notando la sombra de la duda aún presente en el rostro de Teresa. Fue hermoso lo que compartimos hoy, pero, ¿podremos mantener esta fe entre nosotros? Las viejas heridas son difíciles de olvidar, respondió con la mirada fija en el suelo. María tomó su mano. El amor de Dios es más fuerte que cualquier vieja herida. Debemos ser intencionales en mantenernos unidos. La fe es una llama que, si no se alimenta, se apaga. Al caer la noche, mientras el pueblo se sumía en un silencio reflexivo, un suave murmuro se escuchó en el corazón de María. Eran palabras de aliento que evocaban un camino hacia un propósito mayor. Sintió que el Espíritu Santo la guiaba a un nuevo destino. Así, se reunió con algunos miembros de la congregación en el patio de la iglesia, donde los murmullos de sus sueños y esperanzas comenzaron a tomar forma. ¿Estarían dispuestos a embarcarse en un viaje de 40 días? Preguntó. Un tiempo de oración, ayuno y búsqueda sincera del propósito que Dios tiene para nosotros como comunidad. Dejar atrás el miedo y dar el paso hacia lo que Él desea hacer entre nosotros. Las miradas entre ellos cambiaron de incertidumbre a expectativa. Javier, que había hablado tan abiertamente durante la reunión, levantó la mano. ¿Te refieres a un proceso de transformación espiritual? Esto podría ser lo que necesitamos para afianzar lo que comenzó hoy. Exactamente. Es tiempo de dejar que nuestras mentes sean transformadas por su poder. Cada día, una nueva revelación que nos acerque a nuestro destino divino, aseguró María,
Sintiendo una chispa de emoción encenderse en su pecho, uno a uno, fueron aprobando la idea. Cada palabra traspasaba la barrera de sus miedos y dudas. La comunidad se estaba formando en algo más grande, recogiendo la esencia del amor que había comenzado a fluir. Los corazones empezaban a latir juntos, una sinfonía de fe. Cuando la última estrella asomó en el cielo, María se sintió invadida por la certeza de que algo maravilloso estaba por surgir, pero también entendía que la adversidad podría afrontarles. Estarían preparados para permanecer firmes cuando las pruebas contemplaran este viaje, con la luna iluminando sus rostros, compartieron un último abrazo, una promesa tácita de unidad. María oró en voz alta: Señor, guía este viaje y fortalece nuestra fe. Que estas próximas 4 semanas nos lleven más cerca de ti y de nuestros destinos. Esa noche, el espíritu de anticipación flotaba en el aire. Cuando los últimos murmullos se apagaron, María se quedó mirando las estrellas, sintiendo que lo divino estaba tejiendo su plan. Pero algo en su corazón vibraba con un leve temor, una pregunta que no podía escapar de su mente. Si cada paso nos acercará a nuestra revelación, ¿qué oscuridades nos desafiarán en este camino hacia la luz? ¿Estaremos realmente listos para enfrentarlas? Una inquietud reverberó en su ser. La cuenta regresiva había comenzado, pero lo desconocido siempre trae consigo un aire de misterio. ¿Qué desafíos los esperaban en los días venideros? La primera mañana del viaje llegó, iluminada por los primeros rayos del sol que atravesaban las nubes, como si el cielo mismo estuviese aplaudiendo la valentía de ese grupo. María sintió una mezcla de emoción y nerviosismo al ver a sus hermanos llegar al patio de la iglesia, cada uno con un brillo especial en sus ojos. La promesa de transformación estaba en el aire. Hoy iniciamos una aventura juntos, comenzó María, clara y determinada. No es solo un viaje físico, sino uno espiritual. Vamos a abrir nuestros corazones y mentes a lo que Dios quiere revelarnos. Los murmullos de asentimiento y expectativa se elevaron entre ellos. Era palpable el deseo de cambiar y crecer, pero también la resistencia que nublaba algunos rostros. A medida que se sentaban en círculo, María elevó una oración, pidiendo que cada uno de ellos fuese tocado por una luz divina. Recuerden, agregó, no se trata solo de lo que pedimos, sino de lo que estamos dispuestos a entregar a Dios. Pero, claro, el primer paso es abrir nuestras manos. El grupo cerró los ojos y, en un instante sagrado, comenzó a meditar. Cada palabra se volvió un eco de súplica y esperanza. María les guiaba con suaves recordatorios sobre la importancia de dejar atrás los miedos que habían arraigado en sus corazones. Visualicen lo que quieren liberar, dijo, sintiendo que el poder del espíritu comenzaba a llenar el espacio. Las respiraciones se hicieron más profundas y, poco a poco, fueron dejando ir esas viejas heridas. Un silencio envolvente los abrazó. La tarde avanzaba y cada día se dedicaron a reflexionar individualmente, llevando un diario que podría servirles para anotar sus descubrimientos, revelaciones, y las dificultades que reconocieran. Esa noche, mientras todos se sentaban a compartir sus experiencias, una atmósfera de unidad comenzaba a tomar forma. Teresa fue la primera en compartir. Hoy fue difícil. Me encontré con recuerdos que creía olvidados, su voz temblaba pero también presentaba una firmeza inusual. Sin embargo, lo que realmente me tocó fue la paz que sentí al entregarlos a Dios. Por un momento, sentí que ya no pesaban sobre mí. Los demás la miraron, sintiendo sus palabras resonar en sus propios corazones. Es cierto, cuando te enfrentas a tu dolor y lo entregas, sientes una carga que se levanta, asintió Javier, con un brillo en los ojos. Nos estamos purificando, hermanos. Esto es solamente el principio. Las voces comenzaron a entrelazarse en un diálogo sincero, cada uno compartiendo sobre sus luchas y lo que el proceso significaba para ellos. Las lágrimas empezaron a brotar, no solo de tristeza, sino de liberación y esperanza. A medida que se abrazaban en oración, cada palabra susurrada en el viento parecía resonar como un canto colectivo, una sinfonía de fe. Sin embargo, no todo fue perfecto. Pronto, algunos empezaron a cuestionar la viabilidad del viaje. ¿Y si no veo ningún cambio? ¿Y si toda esta experiencia es solo una ilusión?, se preguntó Alejandro, con un tono de frustración palpante. María sintió una punzada en su corazón, sabía que esas preguntas eran reflejo de miedos profundos. Debemos aferrarnos a la fe, aun cuando la duda asome,
respondió María. Las respuestas no siempre llegan de inmediato. A veces, el silencio de Dios es solo una preparación para su intervención. La comunidad quedó en pausa, asimilando sus palabras. La fe no era un camino de rosas, y la incertidumbre era parte de su viaje. Pero en ese mismo contexto de duda, lo divino empezó a manifestarse entre ellos. Mientras el sol se ocultaba nuevamente, María sintió que un nuevo desafío se avecinaba. Una sensación inquietante palpaba en su pecho. ¿Sería la adversidad una prueba de su compromiso? Se preguntaba si la fortaleza de su comunidad era suficiente para sostenerse cuando la tentación de rendirse llamara a la puerta. El viaje apenas comenzaba, pero cada día traería su propia carga de pruebas. ¿Podrían permanecer firmes y unidos en medio de las turbulencias de la vida? El silencio del atardecer trajo consigo preguntas que ardían. En el corazón de todos, el camino estaba hecho de fe y ahora era su tarea mantener la llama encendida. María miró a sus hermanos, reuniendo fuerzas para enfrentar lo que vendría. ¿Realmente podrían todos mantener un espíritu de unidad frente a las tormentas que amenazaban su paz? La mañana del segundo día amaneció con un aire fresco, casi vibrante. Una nébula de esperanza envolvía el campamento mientras el rocío brillaba en los pastos. María invitó al grupo a reunirse, y su voz clara resonó entre los árboles. Hoy vamos a profundizar más en nosotros mismos. Cada uno de ustedes es un tesoro lleno de luz. Ahora, debemos aprender a liberar esa luz. Aunque la determinación brillaba en sus ojos, sentían el peso de lo que habían iniciado. La carga de las dudas aún estaba palpable, pero María sabía que la vulnerabilidad también era parte del camino hacia la transformación. Se sentaron en círculo, formando una comunidad más que un grupo. Hoy, les propongo un ejercicio, comenzó. Vamos a escribir nuestros miedos en un papel. Lo haremos como un acto simbólico, pero poderoso. Nos liberaremos de ellos, dejándolos ir. Una oleada de murmullo atravesó el círculo, mientras cada uno reflexionaba sobre sus propios fantasmas. Manos temblorosas comenzaron a escribir, y el sonido del lápiz sobre papel se convirtió en un himno de entrega. A medida que cada uno daba forma a sus preocupaciones, María replicó, no están solos en esto. Al compartir en voz alta, hallaremos fuerza y unidad. Cuando la escritura estuvo completa, los participantes fueron uno a uno, dejando sus papeles ante un pequeño fuego. Con cada hoja que se arrojaba al fuego, una sombra se desvanecía. Las llamas se elevaron como si el mismo cielo absorbiera el dolor de esos miedos. Se podía ver cómo los rostros se iluminaban lentamente, como flores que abren sus pétalos al sol. Ahora, respiremos juntos, dijo María, guiándolos en una serie de inhalaciones profundas. Sientan cómo, al exhalar, también sueltan esas viejas cadenas. En ese momento, una brisa suave acarició sus rostros, como un susurro de aliento divino que les prometía renovación. Más tarde, sentados nuevamente, algunos comenzaron a compartir lo que habían dejado ir. Nunca pensé que esos recuerdos todavía me controlaran, confesó Teresa, con lágrimas en los ojos. En este momento, siento que el pasado ya no tiene poder sobre mí. Las palabras de ella resonaron, como un eco divino. De pronto, las confesiones fluyeron. Cada historia de liberación era un paso más hacia la sanidad, y el grupo se sintió cada vez más conectado. Es hermoso ver cómo, al abrir nuestras heridas, estamos sanando juntos, dijo Javier, con la voz entrecortada por la emoción. Esto es algo que jamás imaginé que experimentaría. Mientras continuaban compartiendo, una sensación de comunidad se fortalecía, dejando atrás el miedo y abrazando el amor. Sin embargo, no podían evitar sentirse inquietos, como si la adversidad esperara agazapada en la distancia. María, aún sintiendo ese frío en el corazón, decidió que había llegado el momento de abordar la cuestión de la duda de Alejandro. Hermanos, sé que aún hay preguntas en sus corazones. ¿Qué pasa cuando la fe se tambalea? ¿Qué ocurre cuando enfrentamos el silencio de Dios? Un murmullo de incertidumbre llenó el aire, pero María continuó, la duda es parte de nuestra travesía, pero no debe definirla. Cultivemos la esperanza, hablemos incluso cuando el silencio ecoe. A veces, la tormenta más feroz trae los vientos que nos llevan a nuestro destino. En ese instante, el cielo se oscureció levemente.
Algunos miraron hacia arriba, notando el cambio que podía predecir lluvia. La tormenta puede ser un símbolo, comentó María. Un recordatorio de que Dios siempre está presente, moviéndose entre nosotros, incluso cuando no lo vemos. Fue entonces que la inquietud en el pecho de María se tornó en anticipación. ¿Habían superado ciertas pruebas, pero qué les esperaba en su camino? ¿Sería esta tormenta un reto o un regalo divino disfrazado? Mientras el viento comenzó a soplar, la tensión en el ambiente creció. El cielo parecía traer mensajes ocultos y el grupo, un colectivo de corazones latiendo a un ritmo de esperanza. La interrogante sobre lo que les depararía el futuro dejó un halo de misterio en el aire. En el horizonte, el eco de un trueno resonó. ¿Qué acontecimiento aguardaba a esta comunidad unida? La historia apenas comenzaba a descubrirse, y la próxima revelación estaba a un pasito de avanzar. ¿Serían capaces de permanecer unidos? El viaje se tornaba más intenso. La tormenta se aproximaba, y con ella, un aire electrizante de expectativa. El cielo, que antes ofrecía un azul puro, ahora se cubría de nubes oscuras que parecían susurrar secretos antiguos. María, sintiendo el tirón de los corazones de los presentes, sabía que este momento era crucial. Hermanos, empezó, con voz firme pero suave. La tormenta que se avecina no solo es viento y lluvia, es también una oportunidad. Sus palabras flotaron en el aire con resonancia divina. Muchos se miraron entre sí, sintiendo la conexión intensa que los unía. Cada uno había dejado ir fragmentos de su carga, pero aún quedaba un camino por recorrer. Las dudas y miedos a veces se disfrazan de impaciencia. ¿Qué pasaría si al final de este viaje solo encontraran más preguntas? Hoy, les pido que miremos dentro de nosotros, continuó María, mientras el viento silbaba entre las ramas. Es momento de abrir esos campos ocultos que tememos. Allí, donde la luz de Dios aún no ha alcanzado a tocar. Cada uno de nosotros carga con tesoros, pero deben ser desenterrados con valentía. Con un gesto, María instó a todos a cerrar los ojos. La tensión era palpable, se respiraba la incertidumbre. Imaginemos que estamos en un lugar donde todo es posible. Deja que la luz de Dios llene ese espacio, donde tus miedos ya no tienen cabida. Ahora, visualiza el propósito que llevas dentro, algo que Dios ha sembrado en tu ser. El grupo permaneció en silencio, dejando que la paz se afianzara en sus corazones. Algunos sintieron una calma inexplicable, mientras otros luchaban con las sombras internas que aún deseaban hacerles tropezar. De repente, un trueno rompió la quietud, y algunos brincaron asustados. María sonrió, reconociendo su inquietud. La naturaleza también responde a nuestras oraciones, dijo. El trueno puede sonar aterrador, pero es el mismo que despierta la vida. Una revelación llegó a su mente. ¿Y si la tormenta es la manera en que Dios nos empuja hacia nuestro propósito?, preguntó en voz alta, haciendo eco de los pensamientos de muchos. Los murmullos comenzaron a formarse, como un coro de esperanzas entrelazadas. Las dudas viejas vacilaban ante la posibilidad de un futuro brillante. El camino hacia nuestro destino a veces está pavimentado con desafíos. Pero es en esos mismos desafíos donde encontramos nuestra fuerza mayor. María miró a cada uno de ellos, viendo sus corazones ansiosos. ¿Cuántas veces hemos pensado que las dificultades son solo obstáculos, cuando en realidad son escalones hacia nuestra grandeza? La lluvia comenzó a caer, suaves gotas al principio, pero pronto se convirtió en un torrente que llenó el aire con su sonido rítmico. Sienten la lluvia, dijo María, levantando su rostro hacia el cielo. Permitan que cada gota sea una bendición, una limpieza de su ser. Cada desafío, una oportunidad que se nos presenta. El ambiente vibraba con energía. El grupo, alesado por la poderosa conexión, levantó sus manos, queriendo capturar cada instante. Las risas y los gritos de alegría comenzaron a mezclarse con el sonido de la lluvia, creando una sinfonía de expresión y entrega. La tormenta que había traído preocupación ahora simbolizaba vida, energía, transformación. Con el paso del tiempo, cada uno encontró algo dentro de sí que jamás habían descubierto. Corazones habían comenzado a sanar, y el grupo se había transformado en una comunidad irrompible. Pero el viaje aún tenía misterios por revelar. Recuerden, la tormenta puede llevarnos hacia nuestro propósito,
¿Pero estamos dispuestos a dejar que esa luz brille? Y, en un susurro, María planteó la pregunta crucial: ¿qué pasará cuando la luz de Dios comience a manifestarse en cada uno de nosotros? Las miradas curiosas se encontraron. El grupo sintió una vez más la tensión de lo desconocido. Aguijoneados por la intriga, el futuro se tornó aún más intrigante. ¿Qué les esperaba en el siguiente capítulo de su revelación? La respuesta sería más profunda de lo que jamás habían imaginado. El viento aullaba con fuerza, y la lluvia seguía cayendo, implacable, llenando el aire con el dulce aroma a tierra mojada. María, sintiendo la energía de su grupo, respiró profundamente, reconociendo que este era un momento de transformación. Hermanos, escuchen con atención, dijo, llevando su mano al corazón. Lo que estamos viviendo hoy no es solo un fenómeno natural, es la manifestación de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Algunas almas inquietas buscaban fuerzas para abrirse, mientras que otras se mantenían apegadas a viejas heridas. María lo notó. Hay que dejar ir el pasado, murmuró, y una sensación de sanación flotó en el aire. Dios quiere que vivamos lo que prometió, un futuro lleno de esperanza, sueños cumplidos y corazones restaurados. La lluvia, que parecía tan abrumadora, se volvió un símbolo. Cada gota era un recordatorio de las bendiciones que aguardaban en medio de la adversidad. María cerró los ojos nuevamente, llevando a todos a un lugar más profundo. Visualicen sus miedos como sombras que se desvanecen con cada golpe de luz que reciben. Imagine que esa luz es el amor de Dios, brillante y puro. De pronto, un rayo iluminó el cielo, y un murmullo de asombro recorrió al grupo. Fue un momento palpable, un instante en que la divinidad tocó su realidad. Eso es, hermanitos, exclamó María con una sonrisa. La luz de Dios está aquí, lista para revelarse a nosotros. Estamos en medio de algo sagrado. Algunos comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de una sorprendente alegría. Las lágrimas se convirtieron en lágrimas de liberación, un signo de que el peso se había aligerado. Es un nuevo amanecer, les dijo. Hoy, sus corazones son el lienzo donde se pintará el futuro. Pero hay algo más. No solo se trata de nosotros, se trata de lo que podemos hacer juntos. Con esa idea en mente, invitó a todos a poner una mano sobre el hombro del que estaban al lado. La conexión entre ellos se intensificó, llenándose de una energía palpable. Que nuestros corazones se unan en un mismo propósito, murmuró, y todos sintieron un escalofrío de unidad. Cada vez que enfrentemos la lluvia, recordemos que es en esos momentos donde nuestra fe se prueba y se fortalece, continuó. Dios nos ha dado la capacidad de cambiar nuestro entorno, de ser luz en medio de la oscuridad. La tormenta externa nos recuerda que también debemos transformar lo que llevamos dentro. Con una mirada que inspiraba confianza, María llevó a todos a un momento de reflexión. Pregúntense, ¿qué estoy dispuesto a entregar a Dios hoy? ¿Qué parte de mí necesita ser transformada para que su propósito brille en mi vida? Las respuestas flotaron en el aire, aunque no eran palabras. Eran miradas, gestos, sonrisas y abrazos. Cuerpos vibrantes que estaban dejando atrás lo viejo, y que ahora esperaban ansiosos lo nuevo. Y quizás, lo más profundo, dijo María, tocando el suelo con sus manos. Esta transformación no solo nos afecta a nosotros. Lo que Dios haga en cada uno de nosotros también impactará a nuestra familia, a nuestros amigos, a la comunidad. La luz que se enciende aquí puede iluminar hasta los rincones más oscuros. La lluvia comenzó a cesar, y el sol hizo su aparición, brillando con fuerza al través de las nubes. Era un espectáculo glorioso, un recordatorio tangible de que, aún después de la tormenta, la vida renace. Entonces, ¿estamos listos para recibir lo que Dios ha preparado?, cuestionó María, como un prometedor eco en el aire. El grupo, lleno de esperanza, clamó en respuesta, elevando las manos y voces al unísono, pero justo cuando parecían estar en la cúspide de su entendimiento, un silencio pesado llenó el lugar. María sintió una chispa en su espíritu, una revelación inminente. Se dio cuenta de que había algo más, algo que estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría el curso de su viaje. ¿Estamos listos para escuchar la voz de Dios en medio de este nuevo comienzo? Las miradas se encontraron nuevamente, ahora llenas de expectación. La transición hacia lo desconocido les susurraba promesas,
y la intriga envolvía al grupo. ¿Qué sorpresas les aguardaban en el camino? La respuesta, como una luz en el horizonte, se acercaba a pasos agigantados. El sol brillaba intensamente, y el ambiente se llenaba de una calidez renovadora. María notó cómo la energía había cambiado, el aire vibraba con posibilidades y sueños por realizar. Apenas unos momentos atrás, habían estado enfrentando la tormenta, y ahora se encontraban bajo un cielo despejado, como si Dios mismo les sonriera. Queridos hermanos, dijo María con un tono más suave, a veces, las transiciones más profundas suceden después de las tormentas más fuertes. Hoy es un nuevo día para nosotros, y en este nuevo comienzo necesitamos estar dispuestos a escuchar, a ver lo que antes no podíamos. Mientras hablaba, un anciano del grupo, don Manuel, levantó la mano. ¿Y cómo sabemos cuando nos habla Dios, María? Su voz, aunque un poco temblorosa, resonó en el corazón de todos. María sonrió. Esa es la pregunta clave. A veces, el susurro de Dios se siente como una certeza en el corazón, o puede llegarnos a través de los demás. Pero hay algo que debemos recordar: Dios siempre habla en el momento perfecto. Algunos comenzaron a asentir, entendiendo que cada uno en su viaje personal tenía su propia forma de recibir esa voz. Hoy, continuó María, vamos a practicar la escucha. Tomaremos un momento para estar en silencio, dejar que la lluvia de nuestras preocupaciones se calme, y permitir que el amor de Dios hable en nuestros corazones. La atmósfera se tornó serena. Un silencio profundo descendió sobre ellos, y en ese instante mágico, María sintió algo dentro de sí, un fuerte impulso, como un llamado a ir más allá. Cierra tus ojos, respira profundo, dijo, y escucha su voz. Mientras todos se sumergían en el silencio, María vio destellos de luz en el corazón de cada uno. Eran sueños, anhelos que estaban latentes, y ese silencio parecía darles vida. ¿Sientes eso?, preguntó en voz baja, mientras observaba a su alrededor. Es la presencia de Dios, moviéndose entre nosotros, mostrándonos el camino. Cuando el silencio se rompió, un joven se atrevió a compartir lo que había sentido. Sentí que debía dejar atrás mi miedo al fracaso. Dios me está diciendo que Él tiene un propósito para mí, confesó con una sinceridad que resonó en el grupo. La participación fue fluyendo. Unos tras otros, compartían revelaciones, recordando que esos momentos de vulnerabilidad eran los que abrían puertas. Una madre en la esquina comenzó a llorar, y al ser conocida por todos, su llanto se volvió un canto comunitario. La carga de sus viejos temores caía como si se tratara de hojas secas llevadas por el viento. María, sintiéndose estimulada por la energía y el amor del grupo, les condujo a un nuevo ejercicio. Imaginemos todos un futuro en unidad, un futuro donde nuestras voces se escuchen al unísono. Cuando estemos dispuestos a dejar atrás lo viejo, y a dar espacio para lo nuevo, Dios puede manifestarse de maneras jamás pensadas. Y así se formaron grupos pequeños. Cada grupo empezó a orar, a compartir visiones, sueños y nuevas metas. Los corazones se entrelazaban en un hermoso collage de esperanzas. María caminaba entre ellos, sintiendo cada emoción, cada deseo expresado. Era un tierno recordatorio de que el compañerismo y el amor mutuo eran el motor del cambio. Hermanos, les dijo mientras se detenía en un grupo, al abrir nuestros corazones, estamos preparando el terreno para que Dios haga su obra. Nunca subestimes el poder de la unidad. La tarde avanzaba, y en el aire se sentía un cosquilleo de anticipación. Pero al mirar el horizonte, el cielo comenzó a cambiar de nuevo. Extrañas nubes comenzaron a formarse. Una brisa suave pasó, trayendo consigo un aroma que hablaba de nuevos comienzos. Espera, musitó un joven, captivado. ¿Sientes eso? Como si algo más estuviera a punto de suceder. María asintió, con el corazón acelerado. Sí, porque Dios nos está llamando a un nuevo nivel. Un nivel donde nuestras visiones se cruzan y el propósito se revela. Hermanos, algo grande se aproxima. ¿Estamos listos para dar el siguiente paso? Las miradas se llenaron de emoción, y el eco de su compromiso resonó en el aire. La espera se hacía más intensa, y el grupo se unió en un murmullo colectivo. ¿Qué sería lo que estaba a punto de suceder? La respuesta parecía estar al borde de la manifestación, y ellos estaban listos para recibirla.
El día que culminó el viaje de transformación espiritual en La Esperanza fue un día luminoso, como si el mismo cielo celebrara la fe renacida del pueblo. María se despertó con la certeza de que aquel sería un momento monumental. Tras 40 días de oración, vínculos fortalecidos y manifestaciones divinas, el ambiente estaba impregnado de expectativas. La comunidad, que antes conocía el dolor y la angustia, ahora brillaba con la luz de la esperanza. En el centro de la plaza, la gente se reunía, gestos de alegría iluminaban sus rostros. María, al caminar hacia el lugar, podía sentir la energía vibrante que emanaban aquellos corazones unidos en un propósito divino. Había sido un camino difícil, lleno de dudas y desafíos, pero cada lágrima, cada risa, cada testimonio había sido un paso hacia su destino divino. Hermanos y hermanas, exclamó María al subirse al estrado, sintiendo el fervor de la multitud. Hoy celebramos no solo nuestra fe, sino cada uno de los milagros que Dios ha obrado en nosotros. Hemos caminado juntos, y juntos nos levantamos hoy. La audiencia estalló en aplausos y gritos de alegría, cada palabra resonaba con un eco sagrado, las historias de sanidad y transformación llenaban el aire. Sofía, con su risa brillando más que nunca, corrió hacia su madre y la abrazó, reflejando el agradecimiento que llenaba sus corazones. Lucas, con una seguridad renovada, compartió cómo había encontrado nuevos amigos. La unidad de la comunidad se palpaba, sus corazones latían al mismo tiempo, como una orquesta divina. María tomó un respiro y continuó: Dios no solo ha hecho grandes milagros en nuestras vidas, Él nos ha llamado a ser portadores de esos milagros. Cada uno de nosotros es un testimonio viviente de su gracia, y eso no se puede quedar aquí. Con firmeza, lanzó el reto: ¿qué haremos con esta luz? Es tiempo de salir y llevar este mensaje a otros, de ser un faro de esperanza en el mundo que nos rodea. De repente, una brisa suave acarició sus rostros, como si el Espíritu Santo estuviera presente, llenando el lugar de paz y promesas. Un grupo de jóvenes, inspirados por el llamado de María, se acercó andando en grupo, dispuestos a ayudar a aquellos que habían estado perdidos en la oscuridad. Nosotros iremos a las calles, a los hogares, y compartiremos lo que Dios ha hecho en nosotros, dijeron con determinación. Esa confirmación de propósito suscitó olas de aplausos en la congregación. La comunidad se miraba entre sí, comprendiendo que la verdadera transformación no solo era para su propio beneficio, sino un regalo que necesitaba ser compartido con el mundo. Así como cada uno de nosotros ha sido levantado, agregó María con voz firme, Dios nos llama a ser instrumentos de su amor. Hoy comenzamos a construir un camino de fe que impactará vidas más allá de la esperanza. Con esas palabras, fue evidente que aquella era solo el principio. La comunidad se unió en círculo, manos entrelazadas, el latido de esperanza resonando entre ellos. María se arrodilló, y con fervor oró por unidad, por vigilancia y por disposición para salir a hacer la obra que Dios había previsto. Las lágrimas de emoción cayeron mientras se sentía el calor del amor divino que les envolvía. Al finalizar el evento, un sentimiento de paz llenó el aire. Aquel día, la esperanza había tomado nuevas formas y direcciones. La esperanza no solo sobrevivió, sino que comenzó a florecer, y los milagros continuaron en cada rincón, abriendo caminos donde antes solo había desolación. María sintió el impulso de un regocijo profundo. Sabía en su corazón que el viaje había sido significativo, que la transformación era real. Todo lo que habían experimentado, cada oración, cada lucha, cada testimonio, se convertiría en un pilar de fe que rompería el mundo que conocían. Cerrando su día, mirando las estrellas que empezaban a iluminar el cielo, se sintió agradecida. Hoy, soy testigo de la gloria de Dios, susurró al viento con fe renovada. Comencemos a llevar esta luz a donde quiera que vayamos. Así, el espíritu de la esperanza comenzó a danzar, llevando su mensaje de fe a todos los corazones que deseaban recibirlo, dejando una estela de amor por donde quiera que pasaran. Ahora, ante esta poderosa finalización, es momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Haz clic en la campanita, marca todas las notificaciones, y no dejes que el algoritmo te falle. Deja un like ahora para que más personas puedan recibir esta luz y transformarse. Y no olvides comentar tus reacciones y testimonios sobre este final, queremos escuchar tu historia. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar este canal. Hazlo ahora, y juntos seguiremos iluminando el mundo.